Esta es la predicación correspondiente al domingo 10 de abril de 2022, domingo de Ramos de la Iglesia Cristiana Cristo viene de Algeciras. El pasaje de esta mañana que vamos a leer está en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos 12 al 19, que dice lo siguiente. El siguiente día, grandes multitudes que habían ido a la fiesta al oír que Jesús llegaba a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirlo y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de los muertos. Por lo cual también había salido la gente a recibirlo, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Hasta aquí la lectura de esta mañana. Hoy es Domingo de Ramos y conmemoramos con todas las iglesias cristianas aquella entrada de Jesús en Jerusalén que acabamos de leer en el Evangelio de Juan. Como hemos comentado en otras ocasiones, este y otros relatos van mucho más allá de ser algo anecdótico o aislado de la vida de Jesús. Y es que a veces cuando leemos los evangelios tendemos a leer los pasajes, los relatos independientes, separados unos de otros, y cuando hacemos eso lo que perdemos es el enfoque completo del Evangelio, lo que el Evangelio en su conjunto nos quiere transmitir. La narración de principio a fin tiene un significado, tiene un propósito que perdemos cuando troceamos y separamos y aislamos los relatos entre sí. Por eso en esta mañana quiero que veamos cómo esta narración está conectada con el significado completo que deriva, que emerge de la narrativa del Evangelio en su conjunto. Esta celebración del Domingo de Ramos es una celebración llena de alegría. No en vano, el evangelista está relacionando esta entrada de Jesús con las palabras del profeta Zacarías, que leo en el libro de Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, pero humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y en ese mismo pasaje, siguiente versículo 10, sigue diciendo el texto del profeta Zacarías: él destruirá, este rey que viene, justo y salvador pero humilde, destruirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén. Los arcos de guerra serán quebrados y proclamará la paz a las naciones. Su señorío será de mar a mar, desde el río hasta los confines de la tierra. Ese es el rey que viene en el nombre del Señor. He leído el versículo 13. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Ese es el rey que viene a su pueblo, montándose una cabalgadura de paz y que por tanto es motivo de celebración y de alegría. Y viene en representación del Señor, ese Señor que es Rey de Israel, pero que ahora de una forma delegada está representado por este rey que viene. Pero la pregunta para nosotros es: ¿cuál es su significado? ¿Cuál es el significado de esta entrada de Jesús como Rey de Israel, representando este papel que le asigna el Evangelio?
Para que podamos entender bien esto y no entenderlo desde nuestras categorías culturales, sino desde las propias del contexto que le da lugar, debemos entender que Israel llevaba mucho tiempo esperando que Dios volviera a visitar a su pueblo. En toda la Biblia, la presencia de Dios es una realidad de salvación. Allí donde Dios está presente su justicia, está presente su amor. Por lo tanto, todas sus bendiciones se hacen también presentes de salvación, de prosperidad, de bienestar, de orden, de victoria sobre los poderes del mundo. Y por lo tanto, Israel llevaba mucho tiempo esperando es que Dios volviera a visitar a su pueblo, porque la presencia de Dios había dejado el templo justo antes de que cayera en manos de Babilonia. Entonces, cuando desde ese momento empieza a generarse promesas de vuelta de Dios a su pueblo, de la visitación de Dios a su pueblo, que nos van a transmitir los distintos profetas, como desde Ezequiel a Isaías en adelante. Cuando eso sucediese, cuando volviese Dios a visitar a su pueblo, pues abriría de nuevo un tiempo de paz para Israel. Pero antes sería necesario que Dios obtuviera la victoria sobre los enemigos de Israel y sobre los poderes del mal. Y ahí que tenemos muchas veces los profetas como diferentes oráculos se están pronunciando diferentes naciones dentro de los contextos históricos en los que Israel estaba viviendo en cada momento de su historia. En el texto concretamente del profeta Zacarías, al que alude el Evangelio de Juan, se nos narra cómo Dios vence sobre las naciones vecinas de Israel. Ya hemos dicho otras veces, cuando se está citando un pasaje, no solamente se da cumplimiento a esa parte o a ese versículo o esas palabras en concreto de manera literal, sino que siempre se alude al contexto mayor. En el contexto mayor de Zacarías, que el libro de Zacarías tiene distintas partes, ¿no? Pero en ese contexto de ese capítulo 9 se nos está narrando cómo Dios vence sobre las naciones vecinas de Israel. Y entonces se anuncia la entrada del rey de Israel a Jerusalén, inaugurando una paz duradera, no solamente para Israel, sino para todo el mundo. Parte del libro de Zacarías, la primera parte del capítulo 1 al 8, se escribe durante el imperio persa, durante el tiempo de Darío, o se está aludiendo a ese momento en el propio libro. Ese tiempo es el tiempo de la vuelta a Jerusalén, es el tiempo de la reconstrucción del templo, el momento de grandes expectativas para Israel. Tras la reconstrucción del templo, Dios volvería a hacerse presente y su salvación no tardaría en llegar. Estas son muchas de las expectativas y las promesas que encontramos en los distintos profetas. Entender esto es vital para entender lo que los textos nos quieren dar, nos están transmitiendo. Sin embargo, lo que ocurre es que desde la época de Zacarías, que estamos leyendo este texto, hasta la de Jesús, había pasado muchísimo tiempo. Y sin embargo, todas esas promesas que estaban asociadas a la reconstrucción del templo no se habían cumplido. Y hay que, de forma progresiva, cada vez se ponga más énfasis en el cumplimiento de la Torá como el elemento clave para propiciar que Dios volviera a visitar a su pueblo, y también la figura mesiánica, que iba ganando cada vez más terreno. Por lo tanto, en este tiempo, pues, Dios no nos había hecho presente nuevamente en el templo. Por lo tanto, la conclusión lógica era que Israel, de alguna manera, todavía seguía en el exilio de Dios.
Y ese es el contexto que encontramos contemporáneo a Jesús, ¿no? El pueblo de Israel sigue percibiéndose a sí mismo, el pueblo de Dios sigue percibiéndose a sí mismo como en el exilio de Dios, ¿no? De ahí que Juan el Bautista esté bautizando en el Jordán, como hemos dicho otras veces, anunciando ese nuevo éxodo, esa nueva vuelta a la tierra prometida. Que fuera, claro, evidentemente de una forma simbólica, metafórica, porque físicamente, geográficamente estaban allí, pero sí de esa forma metafórica, simbólica o espiritual, si queremos decirlo de esa forma. Es en ese contexto, cuando en el Evangelio de Juan, claro, nos ha ido presentando a Jesús desde el principio con muchas categorías que vendrían a coincidir en todo esto que estamos hablando, pero concretamente en este capítulo 12 se nos presenta a Jesús entrando como es un rey en Jerusalén, como ese rey que está anunciado por el profeta Zacarías. Que es una manera muy concreta de ser rey. Es el rey que viene en el nombre del Señor, y aquí se citan las palabras del Salmo 118, pero que viene para traer la paz. No sé, un rey que viene en una actitud de agresividad o de conquista, sino de paz. Y, por tanto, cuando el Evangelio de Juan y el resto de evangelistas están aludiendo a este hecho, lo que están diciendo es que ahora es cuando se están cumpliendo estas promesas. Y que ahora realmente es cuando estas promesas de que Dios visita a su pueblo para traer la salvación definitiva a su pueblo se van a hacer realidad. Ahora sí, Jesús, presencia de Dios en el mundo, y ya sabemos, estamos todo este tiempo que hemos estado estudiando el Evangelio de Juan, lo que esto significa, y el que no lo haya escuchado puede volver a revisar nuestras predicaciones en nuestro canal de YouTube. Jesús, que es la presencia de Dios en el mundo, visita de nuevo a su pueblo. Ahora Dios se puede hacer presente a su pueblo a través de la persona de Jesús. Este Jesús como Rey de Israel, que va a llevar a cabo la victoria de Dios sobre los enemigos de Israel y los poderes del mal que lo sostienen, para traer la paz y el perdón de pecados. Sin embargo, claro, para poder entender adecuadamente todo ello y para no entender cuando hablamos de victoria, entenderlo en un sentido militarista ni nacionalista o etnocéntrico, de una victoria de un pueblo en concreto sobre otro. El contexto del narrativo del Evangelio nos sitúa esta entrada a Jerusalén en un contexto que nos aclara el tipo de victoria del que nos está trayendo el rey que es Jesús. En primer lugar, hay que entender el marco general del Evangelio. Leemos el Evangelio en su conjunto, veremos cómo se nos retrata la motivación, vamos a decir, la actitud con que Dios lleva a cabo esta victoria, esta salvación. La victoria de Dios que Jesús nos trae, en primer lugar, no es solo para Israel, no es en exclusividad para Israel, sino para el mundo entero. Y además debe entenderse como una acción de amor de Dios por nosotros. Victoria que Dios está llevando a cabo por medio de su Hijo Jesucristo es una victoria de amor. Y esto no es una palabra vacía, ni hueca, ni tampoco está llena de un sentimentalismo. Estas nociones eran totalmente ajenas a lo que los textos bíblicos nos quieren compartir. Tal y como vemos en Juan 3, 16 y 17,
que dice: de tal manera amó Dios al mundo. El amor de Dios por su creación, por el mundo, es de tal forma, llega hasta tal punto, eh, que ha dado a su hijo unigénito, a su único hijo. Igual que veíamos en el capítulo 13, ¿no? Que Jesús de igual manera amó a todos los que le rodean de tal manera, de tal forma, que llevó ese amor hasta sus últimas consecuencias. Dice literalmente: los amó hasta el fin. El fin no significa un fin temporal, sino palabra griega, telos, es finalidad, hasta su completitud. Cuando vimos la semana pasada, Jesús está muriendo en la cruz, dice: consumado es. Es decir, vemos cómo hay todo, y muchas otras declaraciones a lo largo de todo el Evangelio de Juan, que lo que mueve a Dios es el amor por nosotros, por toda su creación, hasta sus últimas consecuencias, es decir, hasta cumplir ese objetivo final de entrega absoluta, hasta la muerte en la cruz. Pues dice Juan 3, 16, 17: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y como vemos en todo el Evangelio y cualquier resto de evangelistas, esta no es una declaración abstracta de salvación, sino una afirmación de aquello que mueve Dios en relación con el mundo. La manera de hacerlo es ese despliegue de amor que estamos comentando, de su entrega en la persona de su Hijo y el Espíritu Santo, que el Evangelio nos está narrando. Es el contexto general, pero en el contexto más inmediato de este texto de Juan capítulo 12, que antecede a la entrada de Jesús en Jerusalén, es la narración de cómo Jesús vuelve a visitar Betania, sus amigos Lázaro, Marta y María. Ya vimos el capítulo anterior cómo en una visita previa había ido Jesús a ver a sus amigos porque Lázaro había fallecido, y cómo Jesús lo resucita. Al final de esta segunda visita, de esta nueva visita, de este texto, de esta narración que se nos da en este capítulo 12 y que antecede a esta entrada en Jerusalén, se nos dice algo sumamente inquietante. Es que los jefes de los sacerdotes habían decidido eliminar a Lázaro, porque Jesús lo había resucitado, y muchos judíos, muchos contemporáneos, creían en Jesús por ese motivo. Y eso nos dice los versículos 10 y 11, y por lo tanto, pues los sacerdotes y los fariseos de alguna forma perdían credibilidad en favor de Jesús. Es decir, vemos como ante la acción de vida que Jesús lleva a cabo en Lázaro, los poderes del mal y de la muerte comienzan a emerger nuevamente en el curso de los acontecimientos. Vemos que en los evangelios tenemos algo que a veces los modernos, como nosotros, no somos capaces de ver o percibir. Es que en la medida en que Jesús va avanzando en su ministerio y va trayendo esas señales del reinado de Dios, los poderes del mal encarnados en las instituciones judías, pero también romanas, se van como exacerbando y van aumentando su presión contra Jesús, hasta llegar al punto culminante de la cruz, que en el Evangelio de Lucas se nos transmite cómo el mundo se vuelve lleno de tinieblas. Es ese intento, esa forma de explicarnos cómo esos poderes que van a ser vencidos en la cruz están intentando jugar su última batalla. Esta misma frustración surge al final de nuestro relato, cuando los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él, ¿no? En el versículo 19, en la medida en que la gente nos dice en este texto
de la entrada de Jesús en Jerusalén, en el Evangelio de Juan, está relacionado que estaban acompañando a Jesús no solamente sus discípulos, sino muchos de aquellos que habían visto a, a Jesús resucitar a Lázaro, que Jesús que había vuelto a visitar a Lázaro, pues mucha de esa gente había vuelto a acudir, ha vuelto a acudir allí a ver a Jesús, y ahora que Jesús, porque Betania está muy cerca de Jerusalén, se dirige a Jerusalén, siguen a Jesús, y mucha de esta gente que estaba siguiendo a Jesús porque había visto resucitar a Lázaro, sigue a Jesús y lo acompaña en esta entrada a Jerusalén. Eso es lo que nos cuenta el Evangelio de Juan. Y los fariseos que están allí presentes, los sacerdotes, dicen, no hay nada que hacer. ¿Veis cómo, digamos, de alguna forma ellos están ganando la batalla, están siguiendo a Jesús? Y eso les refuerza en su decisión, su determinación de acabar con la vida, tanto del propio Lázaro como de Jesús, lo que va a llevar a Jesús a la cruz. A continuación, en este mismo contexto del capítulo 12, Jesús mismo anuncia que el Hijo del Hombre va a ser glorificado. Cuando eso hace referencia a esa gloria de Jesús, está diciendo referencia a su muerte. Pero nos dice que una muerte que va a resultar muy fructífera, es decir, una muerte que no va a ser en balde, no va a ser baldía, no va a ser vacía, no va a ser una mera muerte, un punto y final y ya está. Vemos versículos 23 y 24 de este capítulo 12. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y un poco más adelante habla de nuevo sobre cómo esa muerte va a ser una muerte de cruz. Versículo 31 y 32 del capítulo 12. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, cuando sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Como decimos, esta muerte de Jesús en la cruz no es una muerte en balde, sino que es la victoria sobre los poderes que tiranizan el mundo. Ya hablamos sobre este tema unas semanas anteriores. Y con ellos, con esta muerte en la cruz, va a atraer a muchos hacia sí mismo. En definitiva, vemos como esta entrada de Jesús como Rey de Israel, que viene en representación del Señor, es motivo de alegría y celebración, porque trae la victoria de Dios en beneficio del mundo entero. Y por lo tanto, esta entrada de Jesús en Jerusalén no solamente es una entrada de un rey pacífico, sino es el rey que viene a traer el cumplimiento de las promesas dadas por Dios a su pueblo. Una victoria sobre aquellos los poderes oscuros del mal que se ciernen incluso sobre las instituciones de Israel, pero sobre las instituciones del imperio. Una victoria sobre el poder de la muerte, que había sido derrotada de manera incipiente y temporal en Lázaro como un signo, y acordamos que este es el último signo de los que nos trae el Evangelio de Juan para hablarnos de quién es Jesús y de lo que viene a hacer, de su misión, pero que ahora esa resucitación temporal de Lázaro ahora va a tener una dimensión mucho mayor tras la muerte del propio Jesús en la cruz. De manera que si analizamos todo esto, como hemos tenido que hacer muy brevemente en esta predicación, y vemos todo el capítulo 12, cómo todos los temas están entretejidos de forma magistral por el evangelista para hablarnos de quién es este Jesús que viene entrando en Jerusalén y por qué viene. Y además se nos hace, a modo de resumen, que se nos está repitiendo una y otra vez a lo largo de todo el Evangelio. Leemos en los versículos 44 y 46 de este capítulo 12 lo siguiente. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo
para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Esa victoria de la luz sobre las tinieblas, esas tinieblas que desde el comienzo de la creación, allí muy al principio de la creación, ya estaban presentes. Ahora Jesús es esa luz que viene a derrotar definitivamente las tinieblas. Y aquella primera luz que aparece en Génesis ponía orden, ponía coto, ponía limitación a aquellas tinieblas primigenias. Ahora Jesús, como esa luz que de forma total se hace presente en el mundo, no solamente pone coto y orden, limita las tinieblas, ahora las derrota de forma definitiva. Jesús viene a salvar al mundo de la presencia de las tinieblas, del poder del mal, del poder de la muerte. Y por ello, con ello comprendemos la importancia y la relación tanto del amor de Dios como de la justicia de Dios. Amor, justicia, bondad, belleza de Dios, otros tantos, no son atributos que podamos extraer o abstraer en un esquema abstracto, teórico, de una descripción de una supuesta esencia o sustancia de Dios determinada o hecha conocida por sus atributos, como nos muestran las teologías sistemáticas. No, sino esos atributos, entre comillas, de Dios se hacen comprensibles en la Escritura según la narración en las que están insertos. La narración de las acciones, de la presencia de Dios en el mundo, es lo que da contenido a esos atributos, no de una abstracción en un esquema teórico. Por eso cuando pensamos en amor y justicia dentro de un esquema teórico, pensamos como algo opuesto, porque tenemos un concepto de amor y un concepto de justicia que no hacen justicia, nunca me acuerdo, un dicho, valga la redundancia, a la narración que tenemos. No solamente en el Evangelio, sino en toda la Biblia. No existe en la Biblia contradicción entre amor, entre la misericordia de Dios, entre la gracia de Dios y la justicia de Dios. Vemos contradicción cuando igualamos justicia con castigo. Es decir, que Dios es justo porque castiga a los injustos. Sin embargo, eso es precisamente lo que la justicia de Dios no hace. El castigo se convierte en autocondena cuando rechazamos a Jesús, o leemos en los versículos 47 y 48. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. ¿Quién lo va a juzgar? La palabra que ha hablado. Ella lo juzgará en el día final. Y esto nos repite una otra vez en el Evangelio de Juan, también lo tenemos en toda la Biblia. El resultado del exilio de Israel deriva de que Israel ha puesto su confianza en aquello que no es Dios. Y el resultado de esa incredulidad o falta de fe o falta de confianza, de esa falta de esa fe que confía en Dios, es lo que le lleva a esa situación. Por lo tanto, el castigo, si queremos entenderlo así, es decir, las consecuencias negativas se producen cuando estamos poniendo nuestra confianza en aquello que no es Dios. Y entonces, eso acarrea unas consecuencias. Pero la justicia de Dios no busca el castigo, ni busca dar a cada uno lo que merece, ni tampoco redistribuye para dar a todos lo mismo. Todas esas nociones de justicia son nociones de justicia
de la cultura pagana, pero no del mundo bíblico, del mundo de significado que emerge de la Biblia. La justicia de Dios es una justicia justificante, restauradora, que busca poner las cosas en orden, que busca arreglar aquello que está roto, que busca encontrar lo que se había perdido. Esa es la justicia de Dios. Y eso es lo que vemos que está ocurriendo desde el principio a fin en el Evangelio de Juan. Cómo Dios se ha acercado al mundo por medio de su presencia, de la presencia encarnada de su Hijo, esa presencia de Dios que no ha inundado el segundo templo, sino que inunda la persona de Jesús de Nazaret, es decir, que es Jesús de Nazaret en sí mismo encarnado, ese rey prometido, el Mesías de Israel, aquel que es justo y salvador, como citando el pasaje de Zacarías, justo y salvador, no como una disyuntiva entre ser justo o salvador, sino siendo justo y salvador al mismo tiempo, sin que exista contradicción entre ambos. Esa es la justicia de Dios y que por ello mismo no está en contradicción con su amor. Claro, si su amor es esa entrega que hace de sí mismo en la persona de su Hijo, su justicia es su finalidad, la salvación del mundo. Dios salva el mundo por medio de su entrega, la persona de su Hijo Jesucristo, la persona de su Espíritu, del Espíritu Santo. Esa entrega es el amor que llamamos misericordia y gracia. Y lo hace por medio de su justicia, y su justicia tiene que ver con salvar el mundo de los poderes del mal, del pecado y de la muerte, que son vencidos en la cruz. Y con ello, con esa victoria, todo se pone en orden y por lo tanto Dios hace justicia porque todo se pone en orden. Todo aquello que está roto se enmienda y nosotros que somos injustos, hoy somos declarados justos, pero mañana seremos justos. Y esta es la justicia de Dios, el poner orden en su creación, el lo injusto transformarlo en justo, allí donde está el mal, crear el bien. Esta es la justicia de Dios, que está en consonancia con su misericordia, con su gracia, con su fidelidad al pacto. A pesar de que nosotros no hayamos cumplido con el pacto, a pesar de que el pueblo de Israel no cumpliera con el pacto, Dios sigue siendo fiel, porque Dios sigue siendo misericordioso. Y por lo tanto, se expresa en su propia justicia, poniendo orden en su creación. ¿Por qué? Porque la finalidad de Dios no es poner orden a través de un castigo. La finalidad de Dios es poner orden, terminando, acabando con la muerte, con el mal y con el pecado. Esta es la finalidad. Salvar el mundo significa que imágenes tan terribles como las que estamos viendo en los medios de comunicación en estos días de la guerra de Ucrania o de tantas otras, en tantos otros momentos de la historia humana, no se perpetuarán como una sombra de las tinieblas. Pensemos un momento en esto. Sí, efectivamente, esta narrativa que nos cuenta la Biblia es falsa, es errónea, es una mera invención humana, pero no hay nadie detrás. No está Dios, el Dios bíblico no existe y por lo tanto esta narrativa es falsa, no tiene una correspondencia real con la realidad del mundo. Si los ateos tienen razón, si los escépticos tienen razón, el resultado no es un mundo más libre, un mundo más esperanzado. El resultado es que las imágenes que estamos viendo hoy de la guerra, de las atrocidades que se cometen, no importa quién es el responsable, porque el responsable último son esos poderes oscuros,
ese poder, los poderes del mal, como venimos hablando, ¿no? Que están detrás de las instituciones humanas. No importa cuál legitimación política tengan. Como digo, esas realidades se hacen permanentes. No tendrán solución nunca. Es decir, estamos condenados a repetir una y otra vez las mismas cosas. Pero si la narrativa de la Biblia es cierta, el Dios bíblico es real, es fiel, por tanto, a lo prometido. Todas estas realidades y muchísimas otras que acontecen en el mundo tienen fecha de caducidad. La realidad, esta realidad que conocemos, un día va a ser transformada en unas condiciones de existencia nuevas, distintas, plenas, donde ni la muerte, ni el pecado, ni el mal tienen cabida, y donde la presencia de Dios será total y plena en todo y en todos. Por tanto, esto es lo que está en juego. La justicia y el amor de Dios transforman el mundo por medio de esa muerte de Jesús en la cruz y de su resurrección y de su completitud, cuando Dios transforme definitivamente este mundo en un mundo reconciliado. Si a cualquiera de las ciudades asediadas ucranianas, hoy o de cualquier otra parte del mundo, se les anunciará la paz, todas las armas de guerra, los carros de combate, serán destruidos y que va a haber paz definitivamente. Todos sus habitantes saldrían a la calle, alegrándose y celebrando. Y también nosotros nos uniríamos a esa alegría, a esa celebración. Pues bien, eso es lo que está ocurriendo en la entrada de Jesús en Jerusalén. El Dios creador del universo, encarnado en una persona, viene a traernos la paz definitiva. Pero antes debe vencer las fuerzas oscuras de las tinieblas en el momento de la cruz y por medio de la resurrección. Feliz Domingo de Ramos.